Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Hola, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir a Venezuela de trabajo y respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchísima información, por supuesto, que balancear en esta madrugada del miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza. Muchísima información. Si ocurre un fin de semana normal, imagínense ustedes en una situación de asueto tan prolongado como este, en días tan agitados como estos que estamos viviendo. Por supuesto, la información que concentra la atención no solamente de Venezuela, sino del mundo, fue todo lo que tuvo que ver con el regreso al país del presidente Juan Guaidó. Hubo una expectativa importante, hubo una gran cantidad de amenazas por parte de destacados voceros del gobierno, del exgobierno, del desgobierno, del régimen, del grupo de Maduro Moros. Y se produjo el regreso, tal y como lo había dicho Juan Guaidó. Dijo, regreso por Maiquetía, como regresan los presidentes, dijo Juan Guaidó. En efecto, se produce el retorno y no fue una cosa sorpresiva, no fue entre gallos y medianoche, no fue como el avión este extraño de PDVSA que anda dando vueltas de manera sospechosa por toda Europa, sale con un plan de vuelo falso, llega a Suiza, está en Atenas ahora. No. Fue como tiene que ser, pues. Fue el presidente Guaidó anuncia, estoy regresando, la situación es tal, los riesgos son tales, los asumo plenamente, las instrucciones son tales y cuales en caso de que ocurra cualquier percance, en caso de que la dictadura intente propinar un golpe de Estado. Esta es la situación, así que nos vemos allá. Bueno, y aquí llegó Juan Guaidó. Todo el mundo lo vio, pues ahí están los videos, ahí están los muchachos de inmigración haciéndose selfies con el presidente Juan Guaidó. Ahí está todo, pues. Ahí está el pueblo de La Guaira recibiendo a ese guaireño convertido en presidente, no solamente de la Asamblea Nacional, sino en presidente encargado de la República. Y se produjo su llegada a Caracas. Yo quiero compartir con ustedes, porque creo que tiene un altísimo valor pedagógico, un fragmento de lo que fueron las palabras del presidente Juan Guaidó en lo que a su llegada a la Plaza Alfredo Sadel. Escuchemos. El amor de nuestra gente, el amor por ayudar, por servir, y aquí estamos haciendo eso, sirviendo humildemente a toda nuestra gente. Mi reconocimiento al Parlamento Nacional, a todos sus diputados. Les pido un aplauso que se trasladaron valientemente a cada rincón de Venezuela, sin miedo. Días tardaron en llegar a la frontera. Y aquí están. Hay dos elementos que hoy sellan una transición. Hay dos elementos. Uno, la unión. La unión de todos. No solamente del Parlamento, de los partidos, de los estudiantes, de jóvenes, de la Iglesia Católica, porque Dios está con nosotros, de todas las iglesias, de las mujeres, de los sindicatos, de los gremios, de los empleados públicos, y atención, porque estoy aquí. Y atención, señores de las Fuerzas Armadas. Es evidente que luego de las amenazas, alguien no cumplió. Lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de las sabiendas de la emergencia que tenemos, pero también hablando del futuro del gran país. Y atención también, señores de las Fuerzas Armadas y empleados públicos. Ayer ni siquiera los quisieron recibir en Rusia. Lo hicieron, como diríamos nosotros, por... Bueno, estos fueron 2 minutos. Cuando llegó a la Plaza Alfredo Sadel, donde lo estábamos esperando unas cuantas decenas de miles de caraqueños que formamos parte de millones de venezolanos que estuvimos en la calle este lunes 4, esperando la llegada del presidente. Yo quiero destacar ante ustedes 4 palabras que en estos apenas 2 minutos y tanto signaron, marcaron, distinguieron la expresión del presidente Guaidó. Lo primero es la palabra amor. Él deja claro cuál es el sentido de su presencia, de su ejercicio, de su apostolado, de su condición. Él dice, lo que nos mueve no es el odio, es el amor. El amor por hacer, el amor por el país, el amor por nuestros hijos, el amor por construir. Lo primero que dice, el amor. La segunda palabra que tiene es reconocimiento. Y hace un público reconocimiento a sus compañeros de la Asamblea Nacional, a los diputados que integran esa dirección política que hoy tiene la Sociedad Democrática Venezolana, que es la Asamblea Nacional. Sí, tenemos una dirección política y tenemos una dirección política colectiva, y a ese colectivo, a esa dirección política plural, le rinde público reconocimiento Juan Guaidó. Una cosa demasiado importante, porque significa, mira, una ruptura no solamente con el esquema de liderazgo impuesto por el chavismo en los últimos 20 años, sino incluso por imitaciones que se han producido desde la oposición. ¿Cuáles son las características del liderazgo de acuerdo al patrón chavista? Bueno, en primer lugar, el mesianismo, el individualismo, ¿no? El mesianismo. Es más importante el individuo que el conjunto, que la unidad, que los partidos, que todo. Esa es una característica del concepto chavista de liderazgo. Una segunda característica, pero es más importante el poder que cualquier otra cosa, ¿no? El poder es más importante que cualquier otra cosa, es más importante que la familia, es más importante que los nexos amistosos, es más importante que la historia misma, porque cuando llegan al poder reescriben la historia. Otra característica de la concepción errónea del chavismo de liderazgo, una vez que estás en el liderazgo puedes permitirte hacer cualquier cosa, por desagradable, por grosera, por grotesca que sea, porque tú eres no el mandatario sino el mandón, y puedes expresarte de manera grotesca, simiesca incluso, como los gorilas del cono sur, ¿no? Lo que hizo Guaidó es completamente distinto. Se expresa en primer lugar con reconocimiento al equipo plural que le apoya. Una tercera palabra importante, nos dijo amor en primer lugar, en segundo lugar reconocimiento, en tercer lugar Dios. Dios está con nosotros. Y no hace como esta otra persona que se disfraza, ¿no? Un día es santero, otro día es católico, otro día es evangélico, otro día es de Saibaba. No. Este es un tipo respetuoso. Guaidó es un tipo respetuoso. Y dice, bueno, la Iglesia Católica. Y hace mención especial porque la Iglesia Católica es la iglesia ampliamente mayoritaria en Venezuela. Pero también dice, y todas las demás confesiones, todas las demás iglesias. Dios está con nosotros. Y una cuarta palabra demasiado importante, unión. Entonces, fíjense ustedes cómo Guaidó en esos 2 minutos y tanto establece una
distancia brutal, no solamente desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista de su propuesta, de su perfil como opción política para el presente y para el futuro. No, chicos, desde el punto de vista humano. ¿Qué es un líder? Bueno, esencialmente es alguien que tiene un compromiso pedagógico, educativo con el país. Y por eso sus expresiones, su discurso, sus palabras tienen que ser ejercidas con responsabilidad porque cumple ese papel, porque genera moldeamiento. ¿Tú me entiendes? Y entonces vemos a Juan Guaidó comportándose de la forma como lo vimos el pasado lunes 4 de marzo. ¿Cuál fue la respuesta del señor Mauro Moros? Yo les ruego que me disculpen, ¿no? Porque estoy citando textualmente las palabras de ese individuo. Ruego que me disculpen porque sé que en este momento, al lado del radio, al lado del teléfono, al lado del celular o del computador, hay una gran cantidad de padres y madres de familia que están preparando a sus muchachos para la escuela. Yo lo sé. Por eso le pido disculpas a la familia y le pido disculpas a los niños. Pero repito, estoy citando textualmente a este señor Mauro Moros. La respuesta de Mauro Moros es: ¡no le paren bola! Repito, ese lenguaje rufianesco que él cree que es lenguaje popular, es la manera como un individuo se expresa demostrando hasta la saciedad que no está calificado para ejercer una posición de liderazgo y mucho menos para ser presidente de un país como Venezuela, que es mucho más que esta hora oscura. Entonces, repito, este primer segmento del programa fue para destacar no solamente el valor del presidente Guaidó, no solamente el arrojo del presidente Guaidó, no solamente el compromiso del presidente Guaidó al entrar al país, como dijo, cuando dijo, de la manera que dijo, enfrentando cualquier riesgo y cualquier amenaza. No, yo estoy acá además fundamentalmente celebrando la condición cívica del ciudadano Guaidó. Porque la condición de presidente, en primer lugar, es pasajera y hasta puede ser eventual. Pero la condición de ciudadano es una esencia. Es una esencia, en este caso, bienhechora, positiva, amorosa. Y así ejerce esa condición Juan Guaidó. Desde esa responsabilidad, yo como maestro de escuela, como padre de familia, como ciudadano, públicamente, entonces hago también este reconocimiento. Ustedes me conocen, ustedes me han escuchado. Yo soy frontalmente opuesto al proyecto totalitario, pero también soy todo lo crítico que tengo que ser frente a la oposición cuando hay que criticarla, pues porque yo pienso que nosotros jamás tendremos mejores gobiernos si no tenemos ciudadanos que lo exijan. Jamás tendremos mejores líderes si no tenemos ciudadanos que exijan un mejor desempeño a ese liderazgo. Pero así, con la misma claridad y con la misma frontalidad con la que hacemos críticas cuando eso es pertinente, es importante, en este momento queremos hacer este llamado de atención sobre estos aspectos positivos, cívicos, educativos del perfil público de como él mismo dice, de este humilde servidor público que es Juan Guaidó. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, porque esto marca no solamente un rumbo desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista filosófico, no solamente desde el punto de vista económico, esto marca un rumbo desde el punto de vista ético y moral para el rescate de la República, para el rescate de Venezuela. ¿Entiende? Ayer, entonces, repito, el señor Maduro, intentando pues darle ánimos a su precaria y alicaída audiencia, se expresó de esta manera obscena, rufianesca ciertamente, lamentable. Comparemos eso con el discurso de Guaidó, con ese discurso lleno de esperanza, con ese discurso sin ninguna descalificación, por cierto, hay que decirlo. Guaidó no ofende a nadie, no hace escarnio de nadie, no hace bullying de nadie e incluso
cuando se refiere a actores del antiguo régimen, lo hace desde el respeto. Con firmeza, sí. Con contundencia, claro, pero desde el respeto. Ese es el tipo de dirigente que yo quiero para mi país, para el presente y para el futuro. De eso precisamente se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Esto que les acabo de narrar, bueno, lo presenciamos, estábamos nosotros bajo aquel hermoso sol caraqueño del 4 de marzo y encima del asfalto junto a miles de caraqueños, junto a millones de venezolanos esperando en las calles a Juan Guaidó. Juan ya había dicho desde el exterior, bueno, hay que atender el tema de la burocracia que en nuestro país está secuestrada por el gobierno, el tema de los funcionarios públicos, ya lo había dicho desde el exterior. Cuando llega, una de las cosas que menciona en su discurso ahí en la Plaza Alfredo Sadel es exactamente eso. Pues fíjense ustedes, ayer, martes 5, se reúne Juan Guaidó, el presidente Juan Guaidó, se reúne con los sindicatos. Se reúne con los luchadores sociales que están en el ámbito laboral, precisamente en el sector público, donde ha ocurrido una cosa muy importante. Como ustedes recordarán, en agosto pasado, cuando el señor Mauro Moros lanza la mega devaluación y el paquetazo económico horrible que nos sepultó aún más en la miseria, el tipo tuvo la mala ocurrencia de además ordenar de manera dictatorial el cese de todas las garantías laborales, acabar con la contratación colectiva, acabar con las reivindicaciones salariales obtenidas con mucha lucha por los trabajadores e imponer unas tablas salariales de hambre. En aquella oportunidad, tanto la dirección política del chavismo como la dirección política de la oposición intentaron imponerle unas líneas a la masa laboral. La dirección política del chavismo intentó obligar a sus trabajadores a que aplaudieran aquella barbaridad y por supuesto los trabajadores de base del chavismo no lo hicieron. Y la dirección política de la oposición hizo un evento en el aula magna y decretaron también hacer una huelga general bajo la consigna fuera Maduro. Y los trabajadores de base de oposición dijeron, no chicos, ese no es el camino. Ese no es el camino es pelear por nuestras reivindicaciones, el camino es defender la contratación colectiva, el camino es enfrentar las tablas salariales de hambre que quiere imponer Maduro, porque esa lucha por nuestras reivindicaciones nos va a permitir encontrarnos, unirnos, incluso con los trabajadores chavistas para hacerle frente al gobierno. Bueno, y se impuso esa tesis. A partir de ese momento surge en Venezuela la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que no es una central sindical más, es un espacio de encuentro, de lucha de los trabajadores de todo el país. Bueno, y eso fue lo que se produjo ayer. Ayer se produce un encuentro del presidente Guaidó con esa unión de trabajadores. Unos han sido opositores toda la vida, otros fueron chavistas apenas hasta ayer, pero todos son venezolanos y todos asistieron a ese encuentro con el presidente Guaidó. Hubo dos voceros importantes allí, estaba nuestro compañero Wilson del Metro de Caracas, estaba nuestro compañero Patines del sindicato de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a ambos lo han escuchado ustedes en este programa.
pero detrás, justamente detrás, como se puede observar en el video del presidente Guaidó, estaba una figura que para nosotros es muy importante porque fue prácticamente el generador de toda esta dinámica unitaria del movimiento laboral venezolano. Me refiero a Pablo Zambrano. Allí estaba Pablo Zambrano y justamente con él quiero conversar para que nos diga qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las incidencias, qué se discutió y qué se resolvió en esa reunión que ayer hubo entre los trabajadores del sector público y el presidente Juan Guaidó. Te escuchamos, Pablo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días. Gracias, Chu. Gracias. Siempre consecuente con la clase obrera, la clase trabajadora venezolana. Y en efecto, el día de ayer, los trabajadores, y en este caso la dirigencia sindical venezolana, los que venimos luchando, tú hiciste la narrativa desde hace mucho tiempo, que no es, son años de lucha, precisamente buscando la reivindicación, en este caso de las contrataciones colectivas, el salario, la defensa del paciente, la defensa de las instituciones que hoy en día prácticamente han sido acabadas por los que ostentan el poder en este momento. Bueno, ahí estábamos luchando, como lo has dicho, siempre con la autonomía y la independencia por delante del movimiento sindical. Y algo muy importante ha sucedido ayer por el hecho de que nos hemos reunido con el presidente Guaidó. Y ya es la segunda oportunidad que esto se realiza, y eso es muy importante precisamente para buscar la fórmula de recuperación del país, la recuperación del salario, que es vital para los trabajadores venezolanos. Y es tan importante que en el momento que los que ostentan el poder en este momento atacan en el mes de agosto con eso del cambio del cono monetario y estableciendo las políticas impuestas que les dio la gana, bueno, ahí comenzó la curva descendente por el hecho de que le abrió la conciencia a todos los trabajadores venezolanos indistintamente de su ideología, y eso es lo que pasó. Aquí no nos estamos encontrando por la derecha, por la izquierda, por ser capitalistas, comunistas, no, nos estamos encontrando como venezolanos porque necesitamos recuperar el país. Y dentro de esta discusión, los trabajadores precisamente hemos planteado la construcción en este momento de la protesta, que ya la venimos desarrollando, del paro, de la huelga como mecanismo de lucha para reivindicarnos. Pero algo que tengo que destacar dentro de lo que ayer con las emociones te dijo, es un hecho concreto. Nosotros vamos a recuperar todas las cosas que hemos perdido, pero hay algo que en este momento es muy importante y que tiene que formar parte de esta lucha del pueblo venezolano, el pueblo trabajador, el ciudadano de a pie, porque se trata de la vida de los ciudadanos, y es que nosotros tenemos que lograr. Y si aquí en Venezuela construimos una huelga es precisamente porque aquí tiene que llegar el medicamento. Aquí se mueren los ciudadanos venezolanos por falta de medicamentos. Aquí se muere el ciudadano venezolano que no tiene cómo adquirir los alimentos. Y por eso es que no podemos abandonar la política de la ayuda humanitaria. Eso es una realidad para el pueblo venezolano. Tenemos que unirnos en pro de esa ayuda que le hace falta a todos aquellos enfermos que hoy en día, ejemplo, no consiguen la albúmina humana, que no existe en este momento en el país, que se fabricaba en el país y que hoy en día no la hay, y eso le ha causado la muerte a muchas personas, y muchos sufren por esta situación. Y muchos medicamentos como la Pradaxa, el Keppra, que son medicamentos para esas personas que tienen enfermedades cerebrales. La gente vive buscando una pastilla para la tensión, y nosotros tenemos que defender la vida como ciudadanos. Entonces este encuentro tiene que servir para que los venezolanos, el pueblo trabajador que ha luchado por sus reivindicaciones, permanentemente nos reivindiquemos como ciudadanos, como venezolanos, porque no podemos seguir permitiendo que los que ostentan el poder, que han despilfarrado, que
el rey ha sido la corrupción, sigan provocando la muerte de nuestros hermanos enfermos, de tanta gente que anda buscando ayuda, de tanta gente que tiene hambre, porque eso de la gente que come en la basura, eso es una realidad. Es la gran lucha del pueblo venezolano para unificarnos, es a través precisamente de esa entrada, de esa ayuda humanitaria, y precisamente es uno de los planteamientos que llevamos hoy a una mesa de trabajo que tenemos en este caso con una comisión de la Asamblea Nacional, y por supuesto los trabajadores vamos el día de hoy también a las 10 a reunirnos para nombrar nuestro comité de conflicto, para darle paso a la construcción precisamente de esa lucha que tiene que ver con la protesta, el paro y la construcción de la huelga, para encontrarnos todos los sectores del país y derrotar a esta gente que está ostentando el poder en Venezuela y que lo que ha traído es hambre y miseria. Estamos conversando con Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es un dirigente histórico de los trabajadores del sector salud y ha sido uno de los pilares de la reconstrucción de la unidad del movimiento laboral venezolano sobre la base de la intersectorial de trabajadores de Venezuela. Estoy de acuerdo contigo, Pablo. Me parece, repito, que también en esto Juan Guaidó supera no solamente ampliamente a las prácticas del madurismo. Recordemos que Maduro jamás consulta nada, jamás concerta nada. Él le impone a los trabajadores desde el aumento salarial hasta el cese de la contratación colectiva. Él impone, él nunca consulta, pero en el ámbito de la oposición también han ocurrido cosas como esas, ¿no? Y ahora tenemos a un Juan Guaidó que en vez de informarle a los trabajadores cuál es la línea, va y se reúne con los trabajadores para construir con los trabajadores esa línea. Tenemos a un Juan Guaidó que en vez de decretar una huelga, se reúne con los trabajadores para construir con los trabajadores esa ruta para la definición de los paros y de la huelga como arma de lucha. Háblanos de eso, Pablo, por favor. ¿Qué se avanzó ayer en materia de la definición de una hoja de ruta de lucha laboral? Este tema de los paros escalonados por sector, este tema de la construcción de la huelga general como instrumento de la clase obrera. Te escuchamos. Sí, el día de ayer, dentro de lo que significa esta reunión, el principio es precisamente buscar la forma de encontrarnos, y algo muy importante, y lo dijiste, es la consulta, es la conversación. Hay temas muy importantes en el país que tienen que ver con las reivindicaciones. Ejemplo, en Venezuela, para establecer el salario, y ese es un parámetro mundial a través de la Organización Internacional del Trabajo, pero tiene el caso establecido por la OIT, que son condiciones formadas por los patronos y los trabajadores, precisamente para indicar cuál es el salario, para que la economía de alguna manera también funcione, y eso está dentro de estas discusiones. Algo que nosotros perdimos también, porque nos los arrebataron, lo de los directores laborales. Eso viene formando parte de una agenda y de lo que tenemos que conversar con los trabajadores, la recuperación de la seguridad social, que tiene que ver con esto que planteé, la recreación, la vivienda. Nosotros pagamos inclusive vivienda a los trabajadores. El gobierno hace vivienda con los reales nuestros, y nosotros no tenemos una política real para, de alguna forma, tener la vivienda. Y dentro de esa reunión entre la Asamblea Nacional y por supuesto los trabajadores, vamos hacia el gran encuentro de todos los sectores del país. Nosotros, los sectores como la salud, la educación, los telefónicos, que son los de la CanTV, los trabajadores públicos y obreros del Estado, vamos a comenzar a elaborar esta agenda, y vamos a hacer encuentros nacionales. Ya hay planteadas en el Estado Trujillo, intersectoriales, en el Estado Sucre, en el Estado Anzoátegui, en el Estado Bolívar, que es muy importante, Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, y eso ha sido una cuestión natural de los sectores que están llamando para organizarnos en pro de esta gran discusión y la construcción inmediata, porque esto es rápido, dinámico, en todo el país, de todo esto que planteamos, los paros escalonados, la protesta,
O sea, la defensa es defendernos de esta gente que ostenta el poder y que no solucionó nada ni solucionará nada. Esa defensa la vamos a ejercer los trabajadores en las calles y la construcción de ese instrumento legal de la clase obrera, la clase trabajadora, que es la huelga. La huelga como respuesta y defensa a esa inacción del gobierno y a la mentira permanente de los que ostentan el poder. Y el principio, lo vuelvo a repetir, recuperar la vida. No podemos seguir permitiendo que en Venezuela, por falta de medicamentos, mueran venezolanos, que el 78% de nuestros niños pueden sufrir desnutrición. O sea, son porcentajes alarmantes los que tenemos, nuestros adultos mayores también pasando trabajo. O sea, es una situación de caos. Las instituciones como la eléctrica, las empresas básicas del Estado, todo eso ha sido destruido por los que ostentan el poder en este momento, y hacia allá vamos, hacia esa construcción, hacia ese encuentro donde tenemos que estar todos los venezolanos, porque se trata de Venezuela, de la familia, que tenemos que recuperarla, de nuestros hermanos que se fueron del país y que hoy tienen que volver. Son muchos los que nos llaman, trabajadores que nos mandan mensajes para volver, que quieren venir de nuevo a su país, y la familia contenta de alguna manera con este proceso que estamos dando, con entusiasmo, porque esto ha generado el entusiasmo de la lucha, el entusiasmo de la calle para defendernos de esta gente que nos llevó al hambre y la miseria. Y por supuesto la gran lucha y la gran reivindicación es que llegue la ayuda, que entre al país la ayuda. Necesitamos del mundo los venezolanos, y eso tiene que llegar, esa ayuda humanitaria, y en eso tenemos que concentrarnos todos para que llegue a Venezuela la vida nuevamente. Pablo, por cierto, te comunico que a través de Facebook Live te está mandando un saludo. Ahora que hablas de los trabajadores que tuvieron que irse al exterior, Ivonne Muñoz, esta muy importante y muy destacada lideresa de los trabajadores del Hospital Vargas, que tuvo que irse del país debido a la presión y a la persecución y a las amenazas, te manda un saludo fraterno desde Madrid, donde se encuentra en estos momentos. Era Pablo Zambrano, líder histórico de los trabajadores del sector salud, exponiéndonos, comentándonos, informándonos de la materia que trató ayer el presidente Juan Guaidó en reunión de consulta con los trabajadores venezolanos del sector público, y cómo esa reunión arrojó como resultado la definición de una hoja de ruta de lucha que integra desde paros escalonados hasta la construcción de la huelga general. Ojo con esto, porque me parece que es muy importante tenerlo claro. Una cosa es la huelga y otra cosa es el asueto. A Maduro le encanta el asueto, porque el asueto, en primer lugar, bueno, porque todo aquel que no tiene amor al trabajo se la pasa en eso, ¿no? En segundo lugar, porque el asueto desmoviliza, paraliza, manda a la gente para su casa. Imagínense ustedes esto que acabamos de vivir en estos carnavales. Este señor la convirtió carnaval prácticamente en una Semana Santa extendida. La gente sin dinero, la gente sin agua en la casa, ¿no? Todo este desastre, bueno, eso es lo que él pretende con esos asuetos. La huelga no es otro asueto, no. La huelga es movilización, la huelga es trabajo, la huelga es activación, la huelga es protesta organizada, ¿no? Y eso se construye, y esa es una de las conclusiones de esta reunión que ayer tuvo el presidente Guaidó con los trabajadores del sector público. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera,
Todo con tecnología de punta. Bajando por la Avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Gauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer se vivieron dos efemérides distintas en este país, ¿no? Muy distintas, por cierto. Una es el falso aniversario de un fallecimiento. Digo falso aniversario porque todo el mundo sabe ya en este país que el difunto presidente Chávez dejó este mundo aproximadamente hacia finales de diciembre de hace 7 años, ¿no? Sin embargo, hubo un gran hermetismo, un gran silencio a propósito de esto, mucha censura, por cierto, y meses después, un 5 de marzo, es cuando el gobierno reconoce la muerte del señor Chávez y adoptaron esa fecha como fecha oficial del deceso. Jamás se ha visto el certificado de defunción, nunca. Lo que sí se vio es que en esos meses hicieron un conjunto de trácalas legales, judiciales, para, en primer lugar, poner al señor Maduro como presidente encargado y luego como candidato presidencial y luego no sé qué cosa, y prácticamente, cosa que fue muy vergonzosa incluso para muchos chavistas que yo conozco en el barrio, la manera como Maduro arrancó su campaña electoral precisamente en las mismas exequias del señor Chávez, ¿no? Eso es una cosa que un grupo cada vez más pequeño conmemora un 5 de marzo. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos, el 5 de marzo, tiene otro motivo de conmemoración, de encuentro, de celebración incluso. Otro motivo muy importante, porque estamos celebrando la vida, estamos celebrando la educación, estamos celebrando el nacimiento de un movimiento de educación popular que cumplió ayer 64 años, llevando nada más y nada menos que fe y alegría a los más apartados rincones de la geografía nacional. Allí donde se acaba el asfalto, allí hay una escuela de fe y alegría, llevando luz, llevando valores, llevando conocimiento, llevando libertad. Nada más y nada menos que eso. Entonces, repito, sin hacer ningún tipo de comparación, simplemente hablo de la coincidencia, digamos, cronológica. Esa es la conmemoración que nos unió ayer a millones y millones de venezolanos. Y vamos a conversar con una persona que es fiel exponente de este movimiento de educación popular, la profesora Luisa Pernalete. Luisa, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa para un movimiento como Fe y Alegría este 64 aniversario en las condiciones presentes en nuestro país? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Perdona la voz, ando un poco ronca, pero eso no significa que no podamos estar presentes, como dice nuestro lema de este año. Fe, alegría, decimos presente. Bueno, 64 años no se dice fácil, ¿verdad? Porque eso ha significado mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha fe y mucha alegría, porque nuestro nombre no vino por casualidad, no fue que al fundador se le ocurrió un buen día, no, fe porque hay que tener fe en los demás, fe en Dios, fe en que los buenos somos más, decía José María Vela muchas veces, ¿no? Y alegría porque si uno está haciendo algo que le gusta, pues uno transmite esa alegría, ¿no? Y creo que eso es algo que lo hemos mantenido en nuestros colegios, la pedagogía de la alegría, ¿no?
Yo he tenido la bendición, la suerte, el privilegio de haber trabajado en Fe Alegría del Zulia y en Fe Alegría del Estado Bolívar, o sea, dos estados fronterizos, y sí me ha tocado ir a zonas donde solamente el corazón de Fe Alegría está ahí, y por supuesto los niños y los maestros, ¿no? Entonces, decir Fe Alegría, decimos presentes, es nuestro lema de este año, es decir, que nosotros insistimos en lo que nacimos para poner en la palestra la justicia educativa. El padre José Mari, recorriendo lo que hoy es el 23 de enero, con alumnos de la Universidad Católica de André Bello, que estaba recién nacida, pues empezó a ver qué era lo que faltaba, y la gente le dijo, nos faltan muchas cosas, pero sobre todo nos falta una escuela. Pero yo quiero insistir en el nacimiento, porque el nacimiento marca a una persona, ¿no? El atrevimiento de José Mari, pero también la generosidad del pueblo venezolano. Abraham Reyes y su esposa Patricia, que estaban haciendo su casita y ya tenían 6 hijos y venía el 7º, y le dijeron al padre, agarre la parte de abajo de nuestra casa para que usted haga su escuela. Y él después, y las maestras que fueron voluntarias inicialmente, ¿no? Después el padre José Mari, cuando ya estaba en el Masparro, escribió su testamento, un poema hermoso que dice que hasta dónde podrán llegar el ingenio, la ilusión y los anhelos. Y en otro lugar escribió, tal vez esta chispa llegue al incendio. Bueno, esta chispa llegó al incendio porque hoy estamos en 22 países, hay 4 países más en África en lista esperando para que abramos Fe Alegría en otros países de África, ¿no? Entonces, bueno, si somos capaces de estar en África, ¿cómo no vamos a ser capaces de mantenernos en el país que nos vio nacer, pues, ¿no? Entonces, creo que decir presente hoy significa que nos faltan maestros, porque los maestros se van porque no pueden vivir con lo que ganan, pero nosotros insistimos. Que hay niños que se nos desmayan porque no pueden comer, pero insistimos y buscamos recursos entonces para ver cómo hacemos para garantizarles algo, ¿no? Que la cosa está muy difícil, bueno, pero nosotros decimos presente al lado de la gente con las cuales nacimos, ¿no? Entonces somos escuelas, somos institutos universitarios, somos radios, somos centros de educación de adultos, somos centros de capacitación laboral. Entonces decimos presente en donde nos necesite la gente. Fe Alegría no nace donde a mí se me ocurre abrir una escuela, no, sino donde a uno lo llama y dice, mira, aquí necesitamos una escuela. Bueno, vamos a hacer, como le decía yo, no un concubinato, sino un matrimonio, porque esto es entre los dos. Esto es ustedes y nosotros. Y entonces así hemos ido creciendo. Estamos en 174 escuelas en este país, desde Cojoro, en la frontera con Colombia, en la península de La Guajira, hasta Manacrí, en la frontera con Brasil, al lado de Santa Elena Guairén. Y decimos presente en donde tengamos que estar. Estamos conversando con Luisa Pernalete, profesora de Fe y Alegría, maestra de Fe y Alegría. Luisa, una pregunta que te quiero hacer en este tiempo complejo venezolano, cuando ya buena parte del país avisora lo que pudieran ser las duras condiciones para la reconstrucción de Venezuela como proyecto nacional, como proyecto de todos. Desde la perspectiva de Fe y Alegría, ¿cuáles serían los acentos de ese proceso de reconstrucción? ¿Cómo desde el ámbito ciudadano, cómo desde el amor en acción, que es el signo de Fe y Alegría, se podría asistir a ese proceso de recuperación, de reconstrucción del país, una vez que, gracias a Dios y a la fuerza del pueblo, se logre superar esta crisis que hoy enfrentamos? ¿Cómo te imaginas tú ese proceso y cuáles serían los acentos, repito, desde la filosofía de Fe y Alegría? Bueno, primero de nuestra identidad, que es la educación como un movimiento de educación integral y promoción social, ¿no? Uno, nosotros necesitamos que los niños estén en la escuela. Entonces estamos haciendo un gran trabajo para retener a los niños. Retener no es tenerlos presos, sino retenerlos es que puedan haber las condiciones para que una escuela exista. Y eso significa maestros decentemente pagados, dignamente pagados, y condiciones también para que el niño pueda ir a la escuela. Hay servicios, se necesita alimentación, se necesita animación para que el muchacho diga, esto vale la pena educar. Segundo, se nos han ido muchos maestros, no solo nosotros, tal vez a nosotros nos han ido menos que en otras instancias, ¿no? Estamos a hacer un programa intensivo, amplio, masivo de formación de docentes, porque sin maestros no hay escuela, ¿no? Y tercero, yo pienso que
la formación del ciudadano y la ciudadana desde el preescolar, porque todo niño, todo adolescente, todo adulto debe tener conciencia de sus deberes y de sus derechos. Tiene que exigir sus deberes, exigir sus derechos y cumplir sus deberes. Venezuela se ha desnormativizado, o sea, nadie cumple normas. La calle se ha convertido en una selva en donde gana el más grande, el más fuerte, el que lleva el carro más rápido. Entonces nosotros necesitamos normas desde la casa, desde la escuela, desde la calle. Necesitamos que la ciudadanía esté activa en todos sus elementos, no es solamente votar, ¿no? La ciudadanía es mucho más que votar. Entonces yo creo que para nosotros esos son elementos bien importantes, la reconstrucción. Y por supuesto, como tú decías, nuestro logo es un corazón inclusivo. Mira, estaban 2 niñitos y una niñita, ¿no? Entonces nosotros desde el principio dijimos, esto tiene que ser corazón, o sea, ponerle alma, ponerle amor al asunto, pero inclusivo. O sea, nosotros necesitamos un proceso también de reconocimiento del otro, de reconciliación con el otro. Eso supone voluntad de ambas partes, supone confiar en el otro, supone creer que el otro tiene una oportunidad también. Yo creo que eso va a ser un gran reto para nosotros los venezolanos, saber cómo encontrar elementos que nos unan y no los que nos desunan. Eso es para nosotros muy importante, ¿no? Entonces, bueno, queremos seguir diciendo presente y creemos que este proceso de reconstrucción del país tiene que ser para que salga algo mejor. Y no ni repetir errores del pasado, ni repetir errores del presente. Los venezolanos tienen muchísima alma, si no Fe Alegría tampoco hubiera podido perseverar durante 64 años, ¿no? Entonces nosotros seguimos creyendo y uno cree en lo que no ve, pero también uno necesita tener una mirada limpia y desprejuiciada para ver ambas cosas, los dramas invisibilizados, pero también la solidaridad profunda que van haciendo en este pueblo venezolano. Luisa, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza. Era Luisa Pernalete del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. 64 años se celebran desde que allá en la casita de un albañil en el 23 de enero, en la casita de Abraham Reyes, nació la primera escuela de Fe y Alegría. Hoy Fe y Alegría está en toda América Latina y llegó a África, llegó al Chad, y ya hay 4 países más de África que están esperando la apertura de escuelas de Fe y Alegría. Fe y Alegría es, pues, la transnacional más exitosa que haya nacido en Venezuela, y es una transnacional especialmente virtuosa porque no exporta cosas, corotos, armas, ni petróleo. Exporta educación, exporta valores, construye valores, construye Fe y Alegría. Muchísimas gracias a Luisa Pernalete, muchísimas gracias a todos los maestros y maestras de Fe y Alegría. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos quedan apenas 4 minutos de programa y hay que decir varias cosas. La primera es que es un servicio público. Henry Arias es un legendario dirigente sindical del Estado Bolívar, de la zona del Hierro. Es un luchador, es una persona de quien yo puedo dar fe de su compromiso con su clase y con su compromiso democrático. Henry Arias enfrenta una situación compleja. Su madre está afectada por una severa enfermedad y necesita albúmina humana. Albúmina humana es un insumo que se producía en Venezuela, es un hemodiderivado que se producía en Venezuela, y como tantas otras cosas, esa capacidad de producir ese insumo, ese hemodiderivado, fue destruido por este gobierno. Entonces, repito, Henry Arias necesita este apoyo, necesita esta solidaridad, y cualquier información al respecto, por favor, pudieran dejármelo a mí a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en Instagram o en Facebook o en Twitter, para hacerle llegar este insumo a este venezolano. Una segunda reflexión que quiero compartir antes del cierre de este programa es la necesidad perentoria, urgente, de que sigamos avanzando como sociedad. Ya hablamos de lo que fue el regreso de Guaidó, ya hablamos de lo que fue las primeras acciones de Guaidó en su interacción con los trabajadores y su planteamiento de lucha. Nos parece excelente eso, pero repito, es demasiado importante, porque no podemos olvidar que esta crisis política que hoy está agravándose y profundizándose a cada instante, está montada sobre un barril de pólvora, que es la crisis económica y la crisis social. Literalmente la gente está muriendo. Es decir, nosotros no podemos permitir que se produzca aquí eso que llaman los politólogos un equilibrio catastrófico, ¿no? Entre un gobierno que no puede gobernar pero que no se va, y una oposición que quiere acceder al poder pero no termina de ejercerlo. Entonces se produce una especie de equilibrio nefasto donde el país no puede salir adelante. Eso no podemos permitir que se estabilice y que se convierta en una especie de calma chicha, porque mientras tanto la gente muere, ¿vale? Entonces es demasiado importante que ese mantra que hasta ahora todos hemos compartido y que debemos seguir compartiendo, esa ruta fijada por la Asamblea Nacional y planteada por el presidente Guaidó, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, eso tiene que dejar de ser una consigna, tiene que dejar de ser un mantra y tiene que transformarse en políticas concretas, en resultados concretos. Es decir, ese avión de la protesta tiene que bajar el tren de aterrizaje y tiene que definir cuáles son las coordenadas del aeropuerto donde va a aterrizar, porque, repito, esto no es una cosa que pueda extenderse indefinidamente. La crisis política está montada sobre una crisis económica y social que está cobrando vidas a cada instante. Y ese desangramiento del país, hay que pararlo. Entonces, ¿cómo se produce el cese de la usurpación? Ya Elliot Abrams, ¿no?, el representante del presidente Trump para la crisis venezolana, nada más y nada menos que Elliot Abrams, ha dicho con absoluta claridad que aquí no va a haber intervención militar. Lo ha dicho, aquí va a haber más sanciones, aquí va a haber más cerco diplomático, aquí va a haber más sanciones específicas contra voceros del régimen y personeros incursos en corrupción, en dolo, en peculado, en violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo ha dicho con claridad, ha dicho, quienes están hablando de intervención militar son Moscú y Maduro.
porque utilizan ese discurso para tratar de dividir la coalición internacional. Bueno, si no es entonces por ese camino, ¿cómo se logra el cese de la usurpación? El gobierno de transición, estupendo. Gobierno de transición con quiénes y entre quiénes, porque una transición es un proceso en el cual participan elementos del viejo régimen y del régimen que está emergiendo. Eso es una transición. Elecciones libres, ¿de qué manera? ¿Cómo se concertan las garantías mutuas para que sea posible una elección libre de verdad en este país? Todo esto hay que definirlo y definirlo rápido. Esto no puede seguir siendo una consigna, tiene que ser un programa de acción para el pueblo venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.